Como siempre, lo prometido es deuda. Estamos listos para platicar en punto y coma. Hoy el asunto es sobre el dinero, porque para que los mexicanos tengamos total claridad sobre los recursos que se están empleando en esta reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, la Secretaría de Hacienda se comprometió a poner GPS a cada uno de los recursos destinados a los trabajos de apoyo. ¿Pero qué significa eso de un GPS? ¿Será posible dar seguimiento al dinero? Hoy vamos a hablar sobre esta situación y así les damos la bienvenida a Punto y Coma. Con el objetivo de apoyar a la población que resultó afectada tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dio a conocer que se aprobaron 4.500 millones de pesos para empezar la reconstrucción en las zonas afectadas. Sin embargo, aseguró que cada peso destinado a los damnificados tendrá GPS, con el objetivo de transparentar a la ciudadanía en el uso de ese dinero. Meade descartó que en los recursos empleados para las labores de reconstrucción se presente la opacidad. Además, puntualizó que las reglas del Fondo de Desastres Naturales, el FONDED, pide una explicación sobre el destino de cada apoyo. Incluso consideró la oportunidad de poner sobre la mesa consultas en un tiempo real sobre el uso de los recursos. De acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, la reconstrucción de los estados afectados costará... Y de esta manera regresamos finalmente a Punto y Coma. Hoy estamos aquí en la mesa con Suni Villa, es una investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos listos para platicar de muchas cosas y sobre todo el tema del GPS en el dinero. Y para eso también nos acompaña mi querida Fabi Guarneros. Bienvenida, Fabiola. Hola, Pau, ¿cómo están? Y Paulina Silva. Pau. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, rapidísimo nos vamos a un corte porque vamos a regresar a platicar de cómo podemos seguir el dinero peso por peso. Volvemos. Estamos listos de regreso con Suni Villa para que empecemos por preguntarte exactamente cómo puede hacerse esto que dice José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, de seguir peso por peso como si tuviera un GPS. Es decir, él se refiere a que podemos tener realmente los mexicanos la certeza de que ese dinero va a ir a donde tiene que ir. Bueno, Paola, realmente ahora la Secretaría de Hacienda, a través de su portal de transparencia presupuestaria, tenemos un bonito micrositio. Creo que el trabajo que ha hecho Transparencia Presupuestaria en la unidad de evaluación es buenísimo porque, bueno, al menos ahora ya tenemos alguna certeza de cuánto dinero va a tener cada estado. Sin embargo, hay que entender muy bien cómo es que funcionan los fondos del FONDED, porque esto no es solamente un arte que el gobierno federal viene a administrar todos los recursos, sino que este fondo de rescate para desastres naturales viene desde que los municipios se pongan de acuerdo, desde que los estados se pongan de acuerdo, las mismas secretarías, y para eso ya tenemos leyes. Tanto el FONDED tiene sus reglas de operación, existe una ley de protección civil que pues es la que marca los lineamientos de cómo nos vamos a poner de acuerdo, y también la Secretaría de Gobernación aquí tiene mucho que ver. Entonces, primero creo que los ciudadanos tenemos que entender cómo es el ciclo del FONDED, porque de pronto todo el mundo queríamos agarrar fondos de ahí, pero también hay que comprender que existen otros programas que ya están prevenidos o que tienen ciertos fondos reservados para que apoyen tanto en la primera fase que se terminó el día de hoy, como en las siguientes fases de reestructuración, que todavía creo que esto tenemos que entender bien claro, que lamentablemente no vamos a terminar este año. Oye, Suni, y justo lo que decías, porque necesitamos incluso, más allá de este micrositio, tener la claridad de cuántos son los recursos, porque ahorita tú mencionaste el Fondo de Desastres Naturales, pero hay también un fondo de aportaciones para infraestructura social, del cual también se va a utilizar para la reconstrucción, sobre todo en estados de las viviendas que se cayeron. Está también el fondo que se va a crear con las aportaciones que nos dio la Cruz Roja, Canadá, Estados Unidos, la ayuda internacional, el dinero que aportaron los mexicanos a diversas cuentas bancarias para la Cruz Roja, por ejemplo. Es decir, como que tendremos que tener un concentrado de cuánto dinero es lo que tenemos en fondos y en aportaciones. Yo creo que sería el primer paso para la transparencia. Claro, aunque también tenemos que ser bien conscientes que el gobierno federal no se puede meter directamente con los recursos que tiene la Cruz Roja, por ejemplo, que es un organismo totalmente independiente y que tendrá sus propios sus propias finalidades, ¿no? O sea, la Cruz Roja no necesariamente va a ir a reconstruir
pipa o el monumento, sino que tenemos que entender bien claro que cada uno, y por eso tenemos muchas secretarías, cada secretaría va a tener que hacerse cargo de sus propios desastres. O sea, es decir, cómo funciona el Fonden, y si me puedo tomar aquí unos minutos, es que primero los estados necesitan, los municipios necesitan reconocer que necesitan ayuda. Exacto. Entonces, si tu localidad, o si tu gobernador, o si tu presidente municipal no ha pedido ayuda, pues entonces ya se tardó. Entonces, justo que creo que como ciudadanos esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, decirle a nuestros representantes que por favor nos representen y que vayan y piden la ayuda. Después después el gobierno de los estados tiene que pedir la ayuda al gobierno federal, porque además se supone que por la ley de disciplina financiera que fue proclamada el año anterior, si no es que hace 2 años, tienen que tener un fondo de desastres ya reservado, los mismos estados, que ellos tienen sus propios recursos, que por una parte son las aportaciones, por otra parte son las participaciones, pero también recaudan. Entonces, ellos tienen que tener un fondo para desastres, que con este fondo van a pedir ayuda al gobierno federal. Entonces, ojo, MIT se compromete obviamente de todos los recursos que van para gobierno federal, pero estos recursos no son los únicos que hay, como bien mencionabas hace un momento. Entonces, a lo que sí le vamos a poder poner GPS, pues son a los recursos del gobierno federal que ya se comprometieron, y eso está padrísimo, y creo que es una labor que últimamente la Secretaría de Hacienda le ha puesto muchas ganas y hay que reconocérselo, pero también es que no es el único recurso y que no es la única manera en la que el Fonden va a funcionar, porque tanto los estados y los municipios van a tener que poner dinero. Y aquí es muy importante la participación ciudadana también, Suni. Han surgido diferentes iniciativas, como por ejemplo Epicentro, que es una plataforma cívica conformada también por el sector empresarial, los académicos. ¿Cómo podemos nosotros integrarnos también? Porque seguramente todos los mexicanos estamos pues con esta exigencia, ¿no? De decir, bueno, el peso que yo voy a donar, los 100 pesos, si es que donamos también, si las personas donaron, quiero que realmente se destinen pues a la reconstrucción del país. ¿Cómo funcionan estas asociaciones y cómo nosotros nos podemos sumar? Claro, bueno, aquí lo lamentable es que no todos somos sujetos obligados de rendición de cuentas. Entonces, las donatorias autorizadas sí son sujetos obligados, pero no todos. Entonces, si tu colonia hace una vaquita y dice, nosotros vamos a ir a ayudar al sismo, y tú confías en tu vecino que sí lo va a hacer, pues obviamente el dinero se lo vas a ir a dar a tu vecino. Pero justo aquí es cuando la participación ciudadana se vuelve muy importante para la rendición de cuentas, y que realmente podamos tomar esa exigencia y ese papel de ciudadanos, que no solamente lo debemos de hacer en esta parte de desastres naturales, sino en todo el presupuesto. A ver, todo el presupuesto es dinero que aportamos todos los días cuando vamos a la tienda formalmente y paga IVA. Entonces, cada vez que tú haces eso, es tu dinero y tú deberías de saber en qué se gasta. Entonces, creo que está buenísimo que a nivel nacional, a nivel federal, podamos ver, al menos ya hay un micrositio, al menos ya sabemos cuánto hay del Fonden. Por ahí en la misma página de transparencia presupuestaria hay una base de datos donde viene el fideicomiso de Fonden, que te va diciendo a dónde se van a estar yendo los recursos. Estaba actualizado hasta el segundo trimestre del año, porque pues bueno, la obligación es presentarlo trimestralmente. Esperemos al siguiente trimestre para que haya una reactualización, y ahí es donde vamos a poder ver cómo se reasignaron los fondos, porque también hay que ser bien claros que lo que hemos visto durante el transcurso del tiempo es que en 2017 los recursos que tenían el Fonden eran para proyectos incluso que ocurrieron en 2013. Entonces, esto no es una cosa del corto plazo necesariamente. Sí, y justamente estamos hablando de 2 asuntos. Uno es la auditoría que desde los ciudadanos podemos hacer a los recursos públicos y que están obligadas todas las administraciones. Pero el otro también es como la propia auditoría ciudadana que tendremos que hacer, es decir, y no es por ir en contra de nadie, pero a ver, por ejemplo, el dinero que pidió que se reuniera, no sé, Diego Luna, el dinero que mandan organismos internacionales, el dinero, es decir, también tendremos que saber dónde se utilizó y para qué, ¿no? Pero antes de la pausa, vamos a seguir hablando de este tema, Suni, ¿les parece, chicas? Y también todos quienes trabajamos en Grupo Imagen,
nos unimos a la pena que embarga a nuestra querida compañera Carolina Rojas por la irreparable pérdida de su padre, Jorge Rojas de los Cobos. Le sobreviven su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Descanse en paz. Después del desastre, la Sedesol informó que destinará un monto de 1.000 millones de pesos para reconstrucción y rehabilitación de estructura social básica afectada. La prioridad es mejorar el daño total o parcial de las viviendas afectadas. Y justo eso, Suni, es decir, de repente escuchamos demasiados montos, 1.000 millones de pesos para viviendas. Acabamos de escuchar al presidente Peña Nieto que son 8.000 millones de pesos para reconstrucción de patrimonio histórico, artístico y histórico, y 16.000 millones de pesos para escuelas, más lo que se acumula en las viviendas. Es decir, de repente oímos muchos montos. No hay claridad de cuánto es lo que se necesita. 29.000 millones de pesos más o menos decían para reconstrucción, o 34.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto es un proceso largo. Aún todavía no hay dictaminadas casas o viviendas afectadas, no solo aquí en la ciudad, sino en el país. Y las aportaciones que sí, yo insisto, que me queda muy claro que esas no las podemos auditar porque son de particulares, pero sí tenemos que tener una claridad que todo ese dinero, ¿a dónde se está yendo? ¿Dónde se está canalizando? Nos decías que querías explicar también parte, junto con esto mismo, de cómo funciona el Fonden. Claro, es que creo que hay que ser bien claros y por qué esta cosa de, bueno, no va a ser la reconstrucción inmediata, no vamos a tener tal vez todos los apoyos inmediatos, pero sí hay apoyos inmediatos que ya se tienen y que ya los vimos, ¿no? Y bueno, nosotros en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria tenemos por ahí una bonita infografía donde intentamos explicar todo esto y ojalá lo puedan seguir, están en nuestras redes, está por ahí, los invito a que la puedan consultar. Pero más allá es que una vez que, como les decía hace rato, una vez que el municipio ya reconoció que necesita ayuda, tu junta de vecinos es bien importante. O sea, si tú fuiste afectado, tu junta de vecinos es muy importante porque van a ser los testigos de cómo se van a ir recibiendo las ayudas o los apoyos y cómo es que se va a poder pues reconstruir a fin de cuentas. Esta misma junta de vecinos tiene que hacer una evaluación de los daños y después también habrá un dictamen de los daños. Por eso es que los núcleos que son en la base se vuelven muy importantes. Pero como también mencionabas hace rato, no solamente se trata de lo que hay en el Fonden o de lo que se va a hacer o la reconstrucción de vivienda. La Sedesol tiene dos programas que son muy importantes en este caso. Por un lado está, bueno, más de dos. Por un lado está el programa de empleo temporal, que por ejemplo, el programa de empleo temporal también participa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también participa Semarnat. La Secretaría de Sedesol tiene la obligación de haber reservado el 30% del total del programa de empleo temporal para desastres naturales. ¿Por qué? Porque aquella persona que haya perdido su empleo o que necesite recuperar algún ingreso, puede tener un empleo temporal a través de la Sedesol y entonces así va a recibir algún apoyo, ¿no? Ya tiene ahí al menos un empleo temporal. Para eso es ese programa, lo mismo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo mismo es Semarnat y por eso es que la remoción de escombros no cuesta, porque por un lado, pues sí, lo hicieron todos los ciudadanos que amablemente aportaron, pero también se hace un programa de empleo temporal en donde emplea a quienes hayan sido dañados para retirar escombros y entonces así es como pueden recibir una ayuda. Eso es por un lado. Por otro lado, la misma Sedesol tiene el programa de comedores comunitarios, en donde pues bueno, se les da, los comedores se convierten en albergues, entonces la gente que no tiene dónde dormir puede ir a los comedores a tener techo y comida. Entonces así se cubren al menos las necesidades básicas. Ahora, Suni, antes de que sigamos por ese tema, creo que hay algo importante antes de que también se nos termine el tiempo sobre los partidos políticos. Lo platicábamos con Pau fuera del aire y creo que es importante retomar cómo es que ellos están queriendo en estos momentos, y al parecer creo que no soy la única que opina de esta manera, ya politizar el tema de
ay, nosotros vamos a donar la mitad, nosotros 25%, nosotros 20%, Nosotros en vez 100. de que en realidad pudiera ser quizás que se les recortara el presupuesto a todos parejo y quien en realidad estuviera decidiendo esto sería desde el Congreso de la Unión y no nada más el INE, que el INE es juez y en realidad el Congreso de la Unión sería el que tendría que decir, se recorta el presupuesto y señores, ustedes ya ni siquiera lo van a recibir para que no esté etiquetado con el partido político. ¿Tú qué opinas de este tema que sea realmente politizado y estamos hablando también de dinero para la reconstrucción? Claro, Paula. Pues para empezar, a ver, ¿dónde están las donaciones y cuáles son las donaciones que me permitan todos los... Es el erario público. Exacto. Ese es dinero que sale del erario público, que es dinero de todos los ciudadanos y que por lo tanto deberíamos exigir a nuestros representantes, es decir, a nuestros diputados locales que están en la federación, que bueno, vayan y digan, oigan, no, señores, mis ciudadanos dicen que el dinero que se iba para el partido, pues bueno, lo siento, se va a ir para reconstrucción o para la otra cosa que ellos consideren conveniente. Pero para empezar es eso, ¿no? Y para seguirle, es que no hay que olvidar que justo en este momento estamos en una época muy importante porque suceden dos cosas. Las elecciones ya arrancaron, por un lado, y por otro lado estamos en plena discusión de paquete económico. Entonces, este es un momento muy importante porque no solamente se trata de reasignar el presupuesto, por un lado, pero por otro lado es que ya estamos jalando cada quien... para su molino. Para sus estados, para sus partidos, para lo que quieran, y por eso es que no quieren que se vayan al Fonden, porque una vez que se vaya al Fonden, el proceso se vuelve un poco más largo y entonces tiene que haber un dictamen, las secretarías se tienen que poner de acuerdo, es decir... Y que se aplicaría hasta el próximo año, ¿no? Aparte no es este 2017, por es hasta el supuesto. 2018. Bueno, ya existen algunos apoyos que ya están vigentes. Ahorita les cuento de un caso muy particular en Oaxaca, en donde el municipio de Niltepec, que fue muy dañado, pues bueno, en el sismo que ocurrió el 7 de septiembre, hasta hoy, es decir, más de un mes, les va a llegar esta tarjeta y supuestamente llega mañana, esta tarjeta para el apoyo de la reconstrucción de vivienda. Entonces, bueno, es un proceso que va a tardar, pero además no solamente se les van a dar, o sea, sí hay un apoyo ahí, pero va a ser repartido en 4 partes. Entonces, estas 4 partes son 4 meses que, bueno, esto va a seguir hasta el siguiente año. No, y un poco también en esa transparencia seguir con las reglas de cómo entregar el dinero, porque hoy el periódico Excelsior, en la sección comunidad, publica una nota donde Vivales, literal, Claro. Fueron a cobrar los cheques de 3,000 pesos cuando uno no tenían casa dañada. Eran El 20%. 1,009 personas fueron a cobrar el cheque sin tener casas dañadas. 761 personas con domicilios, sí, que existían pero no tenían daño. 199 personas que dieron ¿no? Pero fue gracias a que no se aplicó una regla. Hoy tuvieron que cambiar la regla y va a ocurrir con los 2 millones de pesos que va a dar el gobierno federal para los créditos, ¿no crees, Uni? Pues bueno, para el caso de los créditos tal vez no tanto, porque bueno, aquí hay una tasa de interés, se te va a cobrar, entonces hay que tener mucho cuidado con agarrar cualquier tipo de crédito. Sí está ahorita la oportunidad de que agarres crédito, pero imagínate que no tienes ni para pagar tu tarjeta de crédito que ya está vencida y todavía te quieres endeudar más. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También es muy lamentable el caso que tenemos de mucha gente que perdió su vivienda, pero bueno, hay que buscar la manera en que podamos, como ciudadanos, realmente ser responsables y no aprovecharnos de la situación y no estar pidiendo apoyos que no necesitamos. Gracias a Dios hay que estar muy agradecidos de que no nos haya pasado nada, y no estar haciendo estas cosas que también como contralores sociales, como sobre todo en las pequeñas comunidades, pues podamos decir, oye, mi vecino está pidiendo ayuda y no necesita. Sí podemos denunciar ese tipo de cosas. Creo que entre nosotros mismos pudiéramos aportar mayor a la transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué plataformas, Uni, hay para que podamos acceder a esta información? Bueno, hasta ahorita no desconozco si haya alguna plataforma de denuncia para esto. Sin embargo, sí lo puedes hacer a través de Función Pública, por ejemplo. La misma Secretaría de Hacienda no sé si lo vaya a activar para Fonden, yo creo que lo va a hacer. Debería. Porque ya lo tiene hecho para obra pública sobre todo, pero aquí hay que ver cómo va a funcionar, porque como
también es que es una parte tripartita, o sea, como hay unos recursos que se van a poner de la Federación y otros de los estados, también los estados van a tener que ser responsables de cómo se terminan ejerciendo estos recursos y cuáles son las reglas que van a tener. Pues hay que tener las reglas muy, muy claras y esto ha sido pues una mesa breve el día de hoy porque tuvimos que tener también enlaces en vivo, pero muchísimas gracias, Suni. En este caso será importante Suni Villa del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y ahí estamos pues al pie del cañón para seguir el dinero como GPS junto con tu ayuda, si nos permites. Un gusto y será un placer. Muchas gracias, Suni. Pues ahí estamos, Fabi. Sí, y yo también coincido contigo, Pau, pues finalmente es yo le llamaba la subasta política de la ayuda para ver quién da más y pues hay que ver qué, ¿no? Así es, y bueno, rápidamente en nuestro Twitter la pregunta de hoy, ¿crees que el dinero destinado a la reconstrucción de inmuebles sea la cantidad adecuada? Si la cantidad ideal podría ser efectiva, no es lo ideal, no es muy poco. Tenemos los resultados, 57% no es lo ideal, 0% sí es la cantidad ideal. Ahí está, 29% podría ser efectiva y 14% no es muy poco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana como siempre de 1 a 2 de la tarde. Hasta luego.